Muchas gracias, muchas gracias Javi por esta presentación. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es un gusto el hablar de un tema que realmente a lo largo de mi carrera me apasiona. Voy a proceder a compartir la pantalla. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes sobre el modelamiento de hábitos para el uso racional de medicamentos y el cuidado ambiental, desde una visión o una visión desde la promoción de la salud y la convergencia que debe existir entre esto y las ciencias del comportamiento y la regulación sanitaria. Hablo de una conversación porque a lo largo de de esta presentación voy a tener algunas preguntas que me gustaría que ustedes puedan ir respondiéndose de forma interna. Las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente del autor y no reflejan la opinión de su actual empleador o de ASEMS. Para mí es muy importante y agradezco profundamente a SEMS por la invitación de poder conversar sobre este tema que ha sido relevante en el trabajo que he venido llevando durante mi carrera. Y también pienso que para los profesionales de la salud que hemos trabajado de alguna forma en promoción y también en el uso racional de los medicamentos. Y esto en razón de que cuando pensamos en educación sanitaria para la ciudadanía, para los pacientes, para los cuidadores, probablemente todos coincidimos en algo. Y es que durante décadas hemos realizado enormes esfuerzos para informar a la población. Se han desarrollado campañas de salud, se han desarrollado ferias, materiales educativos, capacitaciones y en sí múltiples estrategias, perdón, en comunicación con un propósito muy claro, mejorar la salud de las personas. Sin embargo, hoy seguimos enfrentando desafíos que todos conocemos. La automedicación continúa siendo frecuente, la adherencia a los tratamientos sigue siendo un reto, la resistencia a los antimicrobianos sigue en aumento y aún todavía, al menos en nuestro país y en el GRULAC o en nuestra región, hay dificultades en el manejo adecuado de los residuos farmacéuticos. Y es por eso que esta reflexión que ha venido ya desde algunos años, viene o formula una pregunta muy sencilla, pero que es para mí profundamente inquietante. Y es, si informar fuera suficiente para cambiar comportamientos, ¿por qué nos seguimos enfrentando a los mismos problemas? En este sentido, eh, es por eso que he ido haciendo búsquedas de información en donde pueda converger la promoción de la salud y la ciencia del comportamiento y el modelamiento de hábitos en los seres humanos. Y este recorrido es el que, con el cual han nacido algunas reflexiones dentro de mi práctica profesional, pero también desde la parte personal con algunas experiencias que he tenido con mi salud y la salud de mi familia. Mi intención, obviamente, no es plantearles un nuevo modelo, tampoco cuestionar el enorme trabajo que muchos de los profesionales que posiblemente están conectados y que han sido mis maestros, ya lo han venido haciendo y es algo en lo que nosotros también hemos, pienso yo, agarrado la posta para seguir avanzando. Pero sí quiero invitar a cada uno de ustedes a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestras intervenciones, nuestro trabajo, la educación sanitaria, para que el comportamiento, perdón, para que el conocimiento no solo llegue a las personas, sino que logre convertirse en comportamientos saludables, pero que sean sostenibles en el tiempo. Les invito entonces a recorrer juntos este camino. Quiero comenzar haciéndoles
la pregunta que les decía anteriormente, ¿no? Si informamos y esto y la información que damos al paciente puede cambiar comportamientos, ¿por qué seguimos enfrentando los mismos problemas relacionados con ellos? Para esto quiero traer un, un ejemplo, ¿no? Y lo podemos ver en esta imagen de una situación común. Un paciente ingresa a un consultorio médico, a una cita, y él recibe su diagnóstico y basado en el diagnóstico recibe una prescripción. El paciente escucha atentamente las indicaciones del profesional prescriptor y comprende cómo debe utilizar el medicamento o inclusive hace algunas preguntas y en este vaivén y en esta conversación parece que el paciente ha entendido perfectamente todas las recomendaciones que el médico, el profesional sanitario el profesional prescriptor le ha dado. Pero unas horas después, cuando va a casa, ya llevando los medicamentos retirados desde la farmacia, ya no depende su decisión únicamente de la información que recibió. O quizá eso es lo que nosotros creeríamos, ¿no? De que ya se le indicó, se le dio información y con eso él podría ya continuar con su tratamiento. Pero, ¿qué sucede ahora? El paciente comienza a preguntarse lo siguiente. ¿Y si mejor tomo lo que me sobró del tratamiento anterior? Mis vecinos dicen que hay otro medicamento que puede funcionar de mejor manera o inclusive en las propagandas de la tele he visto otras terapias que también me pueden ayudar. También puedo llegar a pensar que hoy se siente mucho mejor y que quizá ya no es necesario seguir tomándolo. O también puede decir, mañana comienzo. Y recordemos que estas decisiones no siempre le ocurren al paciente en el consultorio, en el establecimiento de salud, sino que ya le llegan en su entorno. Ya estos pensamientos ocurren en el hogar, en el trabajo, en alguna conversación con la familia, y todo depende del contexto en el que las personas viven. Entonces, podemos ver este flujo en el que tenemos una entrada de datos inicial, que es la información, ¿no? La comprensión durante la cita médica, pero después esto puede verse crítico conforme a la decisión que tenga el paciente, la elección que el paciente tome basado en la comprensión que él tenga. Y conforme a eso, él va a tener un comportamiento. ¿Qué va a ser la acción resultante de la decisión? Entonces, entre recibir una recomendación, indicación, etcétera, y tomar una decisión, ocurren muchas cosas. Ahora, si observamos el ejemplo anterior, vamos a encontrar que hay un elemento común, ¿no? En todas las preguntas que ya les había formulado. Y es que las personas no siempre dejan de cuidarse porque desconozcan las recomendaciones o porque no hayan comprendido las recomendaciones. O posiblemente también puede suceder eso, de que no haya habido una suficiente comprensión, pero el paciente por temor o por recelo no vuelve a preguntar, ¿sí? Entonces, se entendería que el paciente muchas veces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, aterrizando en todo esto, el verdadero desafío es cuando ese conocimiento debe competir con la rutina del paciente, la rutina también de sus cuidadores, en el caso de pacientes que requieran de cuidadores, su tiempo, inclusive las creencias, experiencias previas que hayan tenido con otros tratamientos, la opinión pública, la opinión de su familia. O también puede llegar a ser un tema de comodidad, ¿no? De hacer siempre lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y es por eso que vale la pena cambiar la pregunta que normalmente nos hacemos los profesionales sanitarios, que es, ¿cómo hacemos que las personas conozcan más sobre salud? Esa pienso que es una de las principales preguntas que nos hacemos, o al menos es la pregunta que yo me formulaba y me he formulado no hace mucho tiempo. Y poderla cambiar a esta pregunta, que es, ¿cómo ayudamos a que el conocimiento se convierta en un comportamiento cotidiano? Entonces, añadimos a
el flujo que veíamos en el slide anterior, esta parte de repetir, ¿no? Que es ya esta ejecución constante de la acción elegida por parte del paciente para derivar en un hábito, ¿no? Que es la consolidación de la conducta como rutina. Es por eso que el reto de la educación sanitaria realmente no es solo informar, es facilitar que las personas incorporen conductas saludables a su vida diaria. Esta diferencia que hacía en las preguntas que les mencionaba al principio, aunque parezca pequeña, cambia profundamente la forma en cómo podemos diseñar las intervenciones que tengamos con nuestros pacientes, porque el objetivo deja de ser la transmisión o la entrega de información al paciente o a los cuidadores, y esta pasa a hacer que acompañemos a las personas en el proceso de incorporar comportamientos saludables a su vida cotidiana. Y justamente esta evolución comenzó hace ya varias décadas, cuando la promoción de la salud, más o menos en el 86, amplió nuestra forma de entender la educación sanitaria. Es así que en 1986 se publicó uno de los documentos más influyentes en la historia de la salud pública, y es la Carta de Ottawa, donde nos habla o ya da esta definición de promoción de la salud, en donde en la traducción nos dice, ¿no? Promover la salud es fortalecer la capacidad de las personas para ejercer un mayor control sobre su salud y mejorarla. Y a lo largo de la charla vamos a ir viendo que ha ido desarrollándose este concepto para darle un empoderamiento al paciente. Ahora, la Carta de Ottawa, más que ofrecer una nueva definición sobre salud en ese entonces, lo que proponía o lo que propone hasta la actualidad es una nueva manera de entender cómo se construye la salud. Es así que la Carta de Ottawa amplía, procura ampliar nuestra visión y nos recuerda que la salud también se construye en los lugares donde las personas viven, su familia, donde las personas trabajan, el entorno en sí donde las personas se desenvuelven. Así también la Carta de Ottawa introduce una idea que sigue siendo profundamente vigente hasta ahora, ¿no? Y es que las personas no deben ser únicamente receptoras de servicios o receptoras de información, deben ser protagonistas también del cuidado de su propia salud. Es este trabajo, llamémoslo cooperativo y armónico, que debe existir entre el ser humano, entre el ciudadano, su entorno y los sistemas sanitarios. Ahora, esta visión se encuentra también en nuestro país, y es así que en 2019, el Ministerio de Salud Pública emite el Manual de Educación y Comunicación para la Promoción de la Salud. Este manual nos invita a trabajar con las personas y las comunidades a través del diálogo, el autocuidado, la corresponsabilidad y la participación social. Y esto representó un cambio significativo respecto a los enfoques tradicionales en los que el profesional era quien hablaba y la comunidad únicamente escuchaba. Ahora, posiblemente antes de 2019, estas prácticas ya se llevaban a cabo. Es más, el manual del MAIS ya habla de varias estrategias relacionadas a la promoción y a la prevención de la salud. Sin embargo, el poder contar con una normativa específica sobre cómo poder educar y comunicar a las personas sobre promoción de la salud es clave, porque le da herramientas. Yo les llamo a las unidades requirentes o a las instancias que están a cargo de estrategias, en el caso, por ejemplo, de medicamentos, están a cargo de elaborar estrategias para mitigar el uso irracional de medicamentos. Esta es una herramienta que ayuda muchísimo. Es así que cuando revisamos este manual vamos a encontrar principios que coinciden plenamente con lo que hasta el momento conocemos de promoción de la salud.
como les mencionaba, fortalecer capacidades, fomentar la participación social y favorecer la toma de decisiones informadas. Ahora, ¿cómo logramos que estas decisiones saludables se mantengan en el tiempo y se conviertan en hábitos? Es lo que buscamos a lo largo de esta presentación, ya que el manual del Ministerio de Salud Pública nos establece un qué y el para qué de la educación sanitaria. Pero cuando hablemos de las ciencias del comportamiento, que lo vamos a ver a continuación, pueden aportar herramientas que en cambio nos permitan fortalecer el cómo, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de la evolución de la promoción de la salud, que pienso que muchos de ustedes ya lo han ido conociendo y han sido partícipes también de esto, y cómo la educación sanitaria ha permitido transmitir la información que permita fortalecer las capacidades y también promover la participación social. Pero nos sigue, pienso yo, resonando esa pregunta sobre qué nos dice la ciencia sobre la manera en que las personas cambian sus comportamientos. Y para poder responderla, necesitamos acercarnos ahora a las ciencias del comportamiento y hacer una convergencia entre esto. Permítanme eso ya. Ahora, ¿qué nos dicen las ciencias del comportamiento? Para comprender por qué algunas de las intervenciones, para poder comprender que algunas de las interacciones generen cambios sostenibles y por qué otras no, sí necesitamos mirar hacia otro campo del conocimiento y son, como les mencionaba, las ciencias del comportamiento. Estas disciplinas han ido estudiando a lo largo de los años y ha sido un poquito más fuerte a partir del 2010, 2011 en cómo las personas toman decisiones y cuáles son los factores que influyen en la conducta diaria de las personas. Y bueno, hoy sabemos que nuestras decisiones no dependen exclusivamente de la información que recibimos. También están influenciadas por nuestras experiencias previas, por las emociones también, por las costumbres que ya venimos llevando a lo largo de los años. También lo que observamos, lo que nos rodea, el entorno en que vivimos, los sentimientos que podamos tener. Y, por ejemplo, para esto, pensemos en en un paciente que debe completar un tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Permítanme, les voy a poner aquí. Cuando un paciente necesita tomar un tratamiento antibiótico, llega a la casa, ¿no? Y esta recomendación empieza a convivir con otras influencias, ¿no? Como les mencionaba, él, las decisiones que son conscientes requieren atención, consumen energía, son más lentas. Pero en cambio, cuando ya hablamos de los hábitos, ¿por qué nuestro cerebro ya no utiliza tantos recursos para generar estos hábitos? Es porque ya lo ha ido tomando como una rutina y por ende reducen el esfuerzo mental. Antes de pasar al ejemplo. Los hábitos también se ejecutan con mayor facilidad y permiten responder rápidamente a situaciones cotidianas. Entonces, es ahí donde es lo que queremos desembocar, ¿no? Ver cómo de alguna forma llegar a que el paciente y los cuidadores generen estos hábitos, puedan favorecer al uso racional de los medicamentos. Entonces, les hablaba del caso, ¿no? De un paciente que necesita tomar sus antibióticos, pero cuando llega a la casa, esa recomendación empieza a convivir con otras influencias. Como por ejemplo, mi mejor amigo me dice que suspenda cuando ya me sienta mejor. O también sucede que hay personas que inician tratamientos y los suspenden y vuelven a tomarlos, ¿no? O vuelven a necesitar un tratamiento y dicen, no, ya la vez anterior ya me funcionó, entonces ya dejemos nomás ahí. Entonces, todas estas decisiones ocurren cuando ya las personas están acostumbradas a hacer determinadas actividades, ¿no? Y como les mencionaba, ocurre porque el comportamiento humano es muchísimo más complejo que la simple transmisión de conocimientos. Es por eso que para cambiar un comportamiento primero debemos comprender cómo se construye un comportamiento. Ahora,
Permítanme, porque listo. ¿Qué? Es que no le veo muy bien. Ya, eso. ¿Qué necesita una persona para cambiar un comportamiento? Y aquí entramos un poquito a la parte de la ciencia de del comportamiento para eh, poder tener esta convergencia con con la promoción de la salud. Entonces, una vez que comprendemos cómo se forman hábitos, surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesita una persona para cambiar un comportamiento? Es así que en 2011 se formula el modelo COMBI, que se trata de sus siglas, ¿no? Que es sus siglas en inglés, que es Capacity, Opportunity, Motivation, Behavior. Entonces tenemos en este gráfico la capacidad, ¿no? Que es la habilidad necesaria para realizar la acción por parte del ser humano. La oportunidad, en donde ya vamos a ver cuál es el contexto o el entorno que le permite al ser humano ejecutar una acción. Y vamos a tener la motivación donde ya el paciente va a tener que tomar una decisión y esto va a estar basado en el impulso interno que tenga para realizar dicha acción y esto va a derivar en un comportamiento. Entonces, esta parte sí me gustaría que la tengan bastante clara porque vamos a ver algunos ejemplos, que es capacidad, el paciente sabe cómo hacerlo y tiene habilidades para hacerlo. Oportunidad, el entorno facilita ese comportamiento. Motivación. El paciente, el cuidador, etcétera, tiene razones para iniciar y mantener ese comportamiento. Es por eso que cuando uno de estos componentes falla, y muchas veces, por ejemplo, puede ser la motivación, en otras ocasiones puede ser la oportunidad, en otras ocasiones puede ser la capacidad también, y ahí vamos al caso de la necesidad de cuidadores, el comportamiento difícilmente se consolida. ¿Sí? Entonces, lo más valioso del modelo Combi es que cambia completamente nuestra manera de analizar los problemas. Le voy a regresar. Porque cuando analizamos como profesionales sanitarios estas tres preguntas que les acabé de mencionar, podemos respondernos nosotros si de verdad el paciente, con toda la información que estamos entregando, tiene las herramientas para ejecutarlas, realmente las tiene. Y esa es la diferencia que puede cambiar por completo la forma en que diseñemos nuestras intervenciones sanitarias, ¿sí? Para cerrar esta parte, la pregunta con la que me gustaría que puedan quedarse es, ¿qué componente es el que está limitando realmente este comportamiento en mi paciente? Eh, cuando trabajamos en educación sanitaria, ¿qué es lo que normalmente nosotros buscamos fortalecer? Muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué solemos fortalecer con mayor frecuencia en nuestras actividades educativas? Muchas veces decimos el conocimiento, ¿no es cierto? Entregarles folletos, entregarles, no sé, que hayan apps, un montón de cosas. Hay que entregarle el inserto del medicamento. Pero, ¿qué es lo que nos orienta el modelo Combi? Nos recuerda que también debemos preguntarles, como les decía, ¿el paciente tiene realmente la motivación suficiente para sostener ese comportamiento? Es así que si observamos con atención, el fortalecer las capacidades en los pacientes ha sido siempre uno de los objetivos de la educación sanitaria. Ahora, el asunto es el cómo y puede ser utilizado, puede ser a través del uso de estas herramientas como el modelo COMP. Ahora, comprender por qué ocurre un comportamiento es un primer paso, pero la siguiente pregunta que como profesionales sanitarios debemos hacernos es, ahora, ¿cómo podemos elegir o cómo elegir las intervenciones más adecuadas para favorecer ese cambio y poder responder y poder responderlos, ¿no? Conforme al momento las ciencias nos dicen. Eh, por ejemplo, del diagnóstico a la intervención. El Behavior Change Well, que es otro modelo también utilizado, nos ayuda a visualizar qué
intervenciones podemos utilizar? Entonces, por ejemplo, yo les hablaba, ¿no? La importancia de haber contado con un marco regulatorio específico para promoción sanitaria cuando hablamos de políticas. En el caso de uso racional, en el caso de residuos farmacéuticos, igual, la importancia de contar con políticas. ¿Qué más necesitamos para poder pasar del diagnóstico a la intervención integral en el paciente? La educación, persuasión, capacitación, modelamiento, ¿sí? Donde vamos viendo, ¿no es cierto?, el ejemplo del comportamiento para inspirar a otros y también la habilitación, donde ya se empiezan a generar estos conceptos del empoderamiento a los pacientes o a la ciudadanía para superar obstáculos y alcanzar sus metas. Y esto deriva en un comportamiento mejorado eh, donde buscamos, ¿no es cierto?, un comportamiento positivo y que, por supuesto, sea efectivo también para la sociedad. Ahora, si el principal desafío es la falta de conocimientos o habilidades por parte de los pacientes o cuidadores, probablemente la educación y la capacitación sean intervenciones adecuadas. Entonces, hay que ir identificando cuáles son esas brechas o cuáles son esos nudos críticos que evidenciamos con nuestro grupo de pacientes o dependiendo del lugar donde nosotros trabajamos, cuáles son esas brechas que nos encontramos para poder ir abordando estos procesos. Pero lo importante es eh, ir derivando, ¿no es cierto?, en este modelamiento de comportamientos por parte de la ciudadanía. Ahora, por ejemplo, un ejemplo más para no alargarnos. Cuando el desafío está relacionado con la motivación, que es lo que yo les comentaba, vamos a necesitar intervenciones que refuercen la confianza en el paciente, generen apoyo social o ayuden también a mantener el comportamiento durante el tiempo. Es por eso que el Behavior Change Well nos recuerda que la pregunta correcta ya no debería ser, ¿qué campaña vamos a hacer? Ahora, ¿cómo va a estar estructurada la feria? Que no sé, que nos planteemos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos desde el diferente lugar donde nosotros trabajemos es, ¿qué es lo que la población necesita para poder cambiar ese comportamiento? A veces cuando una intervención, y pienso que a muchos nos ha pasado, no obtienen los resultados esperados, la primera reacción es que reforcemos el mensaje, repitamos la campaña, entreguemos más folletos, no sé, tendemos a decir más información, más información. Pero el problema puede no estar en el mensaje que estamos dando, sino que también sino que más bien puede estar en que estamos intentando resolver una barrera de oportunidad o de motivación únicamente con educación. Entonces, esta puede ser una de las ideas más reveladoras que realmente el Behavior Change Well, en lo que he ido revisando, me ha ayudado a entender. Y es que para quienes trabajamos diseñando, por ejemplo, campañas o actividades de promoción o queremos llegar con un mensaje a la ciudadanía, no va, posiblemente no sea más información y aún más información científica, sino cómo podemos ir qué es lo que el paciente necesita? O sea, ¿cuál es el entorno que tiene el paciente para poder llegar a entender todo lo que, a entender, perdón, y aplicar todo lo que le estamos entregando, ¿sí? Ahora, las ciencias del comportamiento, y eso es muy importante, no sustituyen el juicio profesional, ojo. Lo que hacen las ciencias del comportamiento es fortalecer, darnos herramientas. ¿Para qué? Para poder formular mejores preguntas antes de diseñar una intervención. Ahora, para continuar con este tema de las ciencias del comportamiento, recordemos que COMBI y el Behavior Change Well forman parte de un conjunto que es mucho más amplio de herramientas desarrolladas para comprender y promover el cambio de comportamiento. Eh, en este slide les presento brevemente cómo otros modelos pueden complementar la visión que les acabé de mencionar y cómo aporta cada uno a la práctica de la educación sanitaria, como por ejemplo el Hill Belief Model. ¿Cuál es la pregunta que responde este modelo?
es cómo influyen las creencias sobre la enfermedad del tratamiento y puede ser utilizada en la educación sanitaria para comprender la percepción del riesgo, beneficios y barreras. Otra herramienta que también existe es el Social Cognitive Theory, en donde la pregunta que responde es, ¿la persona se siente capaz de cambiar? Y esto, por ejemplo, es muy clave en pacientes con enfermedades relacionadas con su salud mental. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder aplicarlo en educación sanitaria? Este empoderamiento o esta necesidad de fortalecer la autoeficacia y el aprendizaje a través del ejemplo y el apoyo social. En el caso de los pacientes de salud mental, el círculo social, ¿no? Es súper clave para el apoyo en el tratamiento de estos pacientes. Tenemos también un combi, que es una versión, se puede decir, em, más profunda del que ya habíamos visto, que era el combe, de cómo movilizamos a las personas hacia una acción concreta. Entonces ya es eh, un momento en el que se diseñan intervenciones específicas donde se van a centrar justamente en comportamientos o en el modelamiento de comportamientos específicos que necesitamos que el paciente pueda seguir. Y también tenemos el SBSC, que nos habla de cómo influye el entorno social y cultural en los pacientes. Para esto, cómo se puede aplicar es cuando integramos, por ejemplo, la comunicación, la participación comunitaria también, y también en el cambio de normas sociales. Entonces, estas ciencias del comportamiento, como les indicaba, no ofrecen una única respuesta, lo que sí es que ofrecen herramientas para comprender el comportamiento desde distintas perspectivas y pueden ser utilizados dependiendo el contexto también en el cual usted recibe a su paciente, ¿no? Porque vamos a tener profesionales sanitarios médicos que van a recibir a sus pacientes en la consulta ambulatoria, en hospitalización, cómo educamos al cuidador, cómo educamos al paciente. Vamos a tener pacientes que acuden a atención farmacéutica, en donde de la misma forma estos modelos nos ayudan a cómo poder guiar a nuestro paciente, pero analizando también el contexto del mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común la promoción de la salud y las ciencias del comportamiento? Y pienso que esto es importante porque con esto quiero ir dándoles ya también algunos ejemplos, porque actualmente hemos visto un modelo, ¿no es cierto?, de promoción de la salud que ha venido desde la Carta de Ottawa, esta importancia de contar con un manual que nos habla de promoción de la salud, pero cómo todo lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años en promoción de la salud pueden fortalecerse con estas herramientas que han venido estudiando las ciencias del comportamiento, ¿no? Entonces, eh, solo después de construir este puente conceptual que les acabé de mencionar, pienso que va a tener sentido el que les pueda presentar la educación sanitaria orientada al modelamiento de hábitos. Entonces, recordemos que después de revisar los enfoques, ¿no? La promoción de la salud nos va a hablar de fortalecer las capacidades, favorecer la participación social, la participación ciudadana, también comunitaria. Lo que busca también es promover el autocuidado, impulsar la corresponsabilidad en la ciudadanía y generar entornos saludables. Pero lo importante es de esta charla es cómo a las ciencias del comportamiento les empezamos a incluir dentro de cada uno de estos recursos, dentro de la promoción de la salud. Por ejemplo, para fortalecer las capacidades de los pacientes, ¿qué buscamos? Hay que desarrollar capacidades, crear oportunidades para el cambio. Cuando hablamos de generar entornos saludables, es importante hablar de crear oportunidades para el cambio. ¿Sí? Cuando hablamos de promover el autocuidado, fortalecer la motivación y también la autoeficacia, porque un paciente le decimos
es más, cómo promovemos el autocuidado? Pienso que la mejor manera de promover el autocuidado en el paciente es fortalecer la motivación y la autoeficacia en los mismos. Todo esto logramos comprendiendo el contexto social, que es lo que nos habla las ciencias del comportamiento, y por supuesto también modificando las barreras y también los facilitadores. Lo que buscamos es que estos comportamientos saludables en el tiempo sean sostenibles y que juntos podemos lograrlo, ¿no? Podemos lograr el bienestar para las personas y para la comunidad en sí. Y es así que estos enfoques buscan que las personas puedan adoptar y mantener comportamientos que mejoren la salud. Y es así que esta integración desde el análisis que he realizado representa una oportunidad para fortalecer nuestras intervenciones de educación sanitaria. Ahora, para continuar, ¿qué eh, qué pensarían ustedes si además de enseñar, comenzáramos a diseñar nuestras intervenciones pensando en cómo las personas aprenden, cómo las personas deciden, repiten y mantienen sus comportamientos? Y permítanme, me voy a tomar un poquito de... Porque probablemente dejaríamos de medir únicamente cuántas personas, por ejemplo, asistieron a una capacitación, a cuántas personas dimos atención farmacéutica, a cuántos pacientes atendimos en la consulta médica. Lo que buscamos es que pueda incorporarse un nuevo comportamiento en la vida cotidiana de las personas. Y es así que a partir de esta convergencia, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que ha surgido desde la experiencia que he venido llevando desde la regulación, desde la gestión sanitaria, pero también desde la parte personal y sobre todo con este enfoque que nos une actualmente en ASEMS, que es el uso racional de los medicamentos y la seguridad del paciente. Es así que después de que hemos revisado el manual de promoción del Ministerio de Salud Pública, cuáles son los principales aportes sobre ciencias del comportamiento, me gustaría presentarles este concepto, ¿no? De educación sanitaria orientada al modelamiento de hábitos, donde tenemos la suma de la promoción de la salud con la educación sanitaria, más el modelo de ciencias del comportamiento, el modelamiento de hábitos y poder tener con esto comportamientos saludables sostenibles. Esta es una propuesta que integra la promoción de la salud y las ciencias del comportamiento con la finalidad de favorecer comportamientos saludables y sostenibles. Voy a avanzar porque quiero llegar a los ejemplos, y es que lo que busca es que, ¿qué es lo que cambia en nuestra forma de hacer educación sanitaria? Porque en el enfoque tradicional o en lo que en muchos años hemos venido llevando es qué información debemos enseñar. Lo que buscamos con el enfoque orientado al modelamiento de hábitos es qué comportamiento queremos promover en la ciudadanía. Sí, en el enfoque tradicional nos vamos a centrar en el contenido. Por ejemplo, no automedicación, adherencia al tratamiento, etcétera. Pero cuando hablamos del enfoque orientado al modelamiento de hábitos, tiene que centrarse en la persona y sobre todo en el contexto que vive la persona. ¿Sí? En el enfoque tradicional, perdón, se evalúa cuánto aprendió la persona, las intervenciones terminan siendo charlas, ¿no? Y a la final el éxito es informar. Pero lo que se busca con con el enfoque orientado al modelamiento de hábitos es evaluar si realmente el paciente logró cambiar y mantener la conducta y también si esta intervención continúa con acompañamiento o con refuerzo donde a la final el éxito es lograr un comportamiento sostenible. Y es así que la educación sanitaria tiene que ser o pasa con este enfoque a ser una oportunidad para facilitar el cambio. Download it, you answer the questions, and then you put it back. Entonces, antes de recomendar, antes de que nos sentemos a tener esta cita con el paciente, ¿qué sabemos de esta persona? ¿Qué sabemos de su contexto? ¿Cuánto sabe el paciente sobre su tratamiento? ¿Qué barreras enfrenta? ¿Qué puede ayudarle a lograr este cambio y cómo podemos reforzar
ese comportamiento. Entonces quería llegar a esta parte de los ejemplos porque pienso que va a ser más fácil comprenderlo. Y es que pensemos en una situación que probablemente todos hemos visto y no solo como, con nuestros pacientes, porque nosotros también hemos sido pacientes, ¿sí? Entonces, para esto he traído este caso en donde María, de 34 años, presenta un dolor de garganta. En casa encuentra un antibiótico que sobró de un tratamiento anterior de su esposo. No consigue una cita médica para ese día. Además, una vecina le comentó que a ella siempre le funciona, o sea, tomarse ese antibiótico. Y decide comenzar a tomarlo. Entonces, si analizamos desde las preguntas que les presentaba al principio con el modelo COMBI, es que la paciente, cuando hablamos de capacidad, la paciente reconoce el medicamento, sabe que ese medicamento funciona para algo. Lo que sí es que quizá la paciente no sabe cuándo realmente está indicado, aunque ahora con la tecnología también se vuelve un poquito más complejo. Hablemos de la oportunidad. La paciente tiene el medicamento en casa, no logra acceder oportunamente a una consulta médica, entonces ya nada, o sea, para que le pasen los efectos pronto, se toma su medicamento porque ya le recomendó alguien cercano. ¿Qué es lo que le motivó a esta paciente? Posiblemente a que está con un dolor tan intenso y que ya le había funcionado anteriormente el uso de este medicamento, quiere aliviar rápidamente la sintomatología y percibe también un poco riesgo porque no conoce los verdaderos riesgos de la automedicación con un antibiótico. ¿Sí? Ahora, para este otro caso, el reto no es iniciar el tratamiento, porque en el caso anterior veíamos, ¿no es cierto?, que tenemos una automedicación. Entonces, lo que buscamos, ¿no es cierto?, la pregunta que deberíamos formularnos es, ¿logramos que las personas incorporen el comportamiento que buscamos realmente promover? Pienso que eso es lo que deberíamos hacernos. Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Ahora, como les mencionaba, posiblemente creemos que el tema de la automedicación es un tema bastante grave, pero en números, posiblemente la adherencia al tratamiento o la falta de adherencia al tratamiento es uno de los problemas más graves. Y es porque resulta que, igual no, tenemos un paciente que el día 1 dice, voy a seguir el tratamiento tal como el médico me dijo. Resulta que la semana 2 ya se le ha ido olvidando unos días, unas tomas. Al mes se siente mucho mejor en ciertos casos y decide que al mes 2, a pesar de que se le mandó los medicamentos para 3 meses, en el mes 2 dice, yo no la necesito. Entonces, aterrizando nuevamente, ¿no es cierto? Desde la capacidad, la paciente comprende cómo tomar el medicamento. Pero ¿qué hay de la oportunidad? Aquí vamos a ver que la paciente no tiene recordatorios, no tiene alarmas, que lastimosamente si no tiene ese hábito, ya les enseñaba, ¿no es cierto?, que para nuestro cerebro le cuesta un poquito más el poder iniciar una nueva comprensión, ¿sí? Y también muchos de nuestros pacientes tienen unas jornadas diarias que les dificulta mantener el tratamiento o inclusive les dificulta tener sus rutinas de ejercicio, etcétera, que son parte de los coadyuvantes que se les envía en las consultas. ¿Cuál es la motivación de la paciente? Al principio, todo ok, todo bien, su patología no ha avanzado tanto, por ende no presenta mayores síntomas. Ha percibido poco beneficio inmediato, entonces es como que me siento igual o me siento mejor y esto genera duda en la paciente de si realmente necesita o no su tratamiento. Entonces, como les mencionaba, en esto el desafío no estaba únicamente en el conocimiento, que es lo que normalmente nosotros alimentamos con información, sino que el desafío con esta paciente en este caso es la motivación de realmente tengo que tomarme al pie de la letra, tengo que hacerme estos horarios, etcétera. ¿Sí? Y aquí es donde nace un concepto emitido por parte de Albert Bandura, más o menos en los 70, donde ya nos habla sobre autoeficacia,
que es la confianza que una persona tiene sobre su capacidad para realizar un comportamiento y mantenerlo, incluso cuando aparecen dificultades. Es por eso que para esto no basta saber con que algo es importante, porque también necesitamos creer que somos capaces de hacerlo. Y en esta parte es donde la promoción de la salud lleva dentro de su aplicación el empoderamiento de las personas sobre su propia salud. Y es por eso que a lo largo de la experiencia pude comprender que muchas personas abandonan un tratamiento porque no porque no quieran cuidar de su salud, sino que realmente en algún momento ya de su etapa sienten que no pueden sostener ese comportamiento. No se pueden acordar de los días, no pueden organizar sus horarios, eh, tal vez le cuesta tomarse ciertos medicamentos porque trabajan durante todo el día o trabajan en la noche y lastimosamente tienen que tomarse los medicamentos en la noche, etcétera. Entonces, lo importante aquí es que una de las responsabilidades más importantes que debemos tener como profesionales sanitarios es que tenemos que no únicamente explicar el tratamiento, ¿sí? Sino de alguna forma ayudar que las personas también descubran que sí pueden incorporarlo a sus vidas. Entonces, cuando un paciente nos dice, no puedo cumplir el tratamiento, ¿qué es lo primero que sabemos hacer? Les decimos, lo que hacemos es volverle a explicar. Le vemos después de 3 meses y le volvemos a explicar, a ver, venga, siguiente, se tiene que tomarse así, etcétera. Pero nos estamos dando cuenta ahorita que explicar puede ser necesario, pero quizá la pregunta que debemos formularnos nosotros como profesionales es que, ¿qué es lo que está haciendo la persona eh, que siente que no puede? Y esa es la pregunta que tiene que cambia la conversación, ¿sí? Entonces, veíamos las preguntas que les había presentado, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que sabemos de esta persona? Y bueno, como les mencionaba, ¿no es cierto? ¿Qué preguntas podemos hacerles a los pacientes así rapidito? Es, ¿en qué momento del día le resultaría más fácil hacerlo? Por ejemplo, cuando nos mandan a tomar levotiroxina. Ya, entonces, a ver, con el desayuno, con el etcétera, vamos nosotros como pacientes diciéndoles, ¿no es cierto? ¿Qué rutina ya tiene que podamos aprovechar? Porque hay pacientes que posiblemente ya tengan ciertas rutinas o que en algún momento ya tomaron medicamentos y como que les funcionó esa estrategia. ¿Qué obstáculos puede tener el paciente para poder tomarse sus pacientes? Y ahí es donde, por ejemplo, la atención farmacéutica en algunos hospitales de la Red Pública Integral de Salud, en los programas, sobre todo de trasplante renal, eh, qué bestia, o sea, el profesional farmacéutico apoya tanto a hacer estas consultas. ¿Para qué? Para que el paciente trasplantado pueda mantener el injerto administrándose, ¿no es cierto?, sus inmunosupresores, pero acompañado de estas preguntas, ¿sí? Viendo toda su rutina para poder ir armando este cronograma de administración de fármacos y tener un acompañamiento eh, oportuno, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas que les mencionaba, ¿no? ¿Qué obstáculo cree que pueden encontrar y cómo pueden resolverlo juntos? Claro que esto podemos hacerlo en consultas que son más ampliadas. En el caso de, por ejemplo, de pacientes oncológicos, se recomienda, y hablando con muchos médicos, se recomienda que la primera consulta, chúzale, sea al menos de 1 hora, ¿no? Entonces, vamos viendo nosotros también las barreras que podemos tener para llegar a estos modelos, pero de alguna forma poder tener estas herramientas, estas preguntas dentro de nuestro pool de cosas para las intervenciones que podamos llevar a cabo. Y que estoy segura que muchos de ustedes ya las aplican, solo que ahora las aterrizamos en ciencias relacionadas al comportamiento. Para mí es importante poderles presentar este caso complementario, porque hablábamos de una paciente donde tomando ya, administrando ya ciertos medicamentos, llegaba a sentirse mejor, ¿sí? O sea, ya algunos días ella se sentía mejor, entonces la gente lo abandona. Pero tenemos el caso ahora de los pacientes de salud mental. ¿Qué ocurre cuando el beneficio tarda meses en aparecer y aún más cuando necesitan herramientas adicionales para que realmente la terapia farmacológica también empiece a acompañar, ¿no? a todo el proceso que tiene un paciente? Entonces, por ejemplo, Andrea, de 29 años, inicia tratamiento por un trastorno depresivo.
Su médico le explica que los medicamentos pueden tardar varias semanas en mostrar un efecto clínico y que es importante mantener el tratamiento y asistir a psicoterapia. Pero después de 15 días, ella piensa que no siente ninguna mejoría. Al mes, ella considera suspender el medicamento y también deja de asistir a las sesiones de psicoterapia porque siente que no están funcionando. Entonces yo les quiero dejar con esta pregunta, basado ya en los ejemplos que les he dado y en las preguntas que nos formula los modelos de las ciencias del comportamiento. ¿Qué necesita Andrea para mantener el tratamiento mientras aún no percibe resultados? ¿Qué no está funcionando? Entonces, para mí, un ejemplo muy sencillito es la importancia de su círculo social, la importancia de la inclusión del círculo social dentro de toda su terapia, para, para que no exista el abandono del tratamiento, sí, como un ejemplo. Ahora, el uso racional de medicamentos no termina cuando finaliza el tratamiento, porque también continúa en el ambiente. Y pienso que lo mejor es poderles dar un ejemplo, ¿no? Ana terminó un tratamiento hace varios meses pero sin embargo en el botiquín aún conserva un antibiótico incompleto, un analgésico que algún día dijo que podría necesitar, muestras médicas recibidas en un congreso, cuando somos profesionales sanitarios o cuando vivimos en casa con profesionales sanitarios y vienen trayendo muestras médicas a la casa que nunca van a utilizar, un jarabe ya vencido, etcétera. Entonces decide fin de año, normalmente en fin de año se hace estos ejercicios, yo lo hago durante la limpieza, ella decide colocar todo en la basura común, absolutamente todo. Entonces, eh, qué es lo que sucede? Vamos viendo que igual, ¿no es cierto? Deriva en un comportamiento, pero para esto podemos determinar que los medicamentos o cuál es el ciclo ideal del medicamento en el hogar, una vez que han sido prescritos, una vez que los hemos adquirido, obviamente de fuentes confiables, ¿sí? Que esa es, bueno, parte de otra charla. Vamos al uso adecuado hablando de la disminución de residuos farmacéuticos, la importancia de la adherencia al tratamiento, el almacenamiento seguro de todos estos medicamentos en casa. Entonces, si vieron todas las imágenes, algunos, por ejemplo, en este caso, el botiquín está en el baño, complejísimo, que es parte de otra charla que se puede dar, la revisión periódica del botiquín y la disposición adecuada. Y cuando hablamos de comportamientos, ¿no es cierto? Todos estos comportamientos, a la final, lo que buscan es proteger nuestra salud y al mismo tiempo contribuir al cuidado del ambiente. Entonces comprendemos que el uso racional de medicamentos trasciende al individuo y forma parte de una visión mucho más amplia de la salud conocida como One Health. Alguien me está rayando la PPT. Ya mismo terminamos. Del uso racional de medicamentos, como les mencionaba, deriva ya en este concepto que lo han venido llevando a las organizaciones mundiales que hablan tanto de salud como medio ambiente, que deriva en One Health, ¿sí? Entonces, eh, nos damos cuenta que el comportamiento o el modelamiento de comportamientos en una persona va a influir en el uso racional de los medicamentos, pero también en la disposición adecuada de los residuos, y esto va a tener impacto en la salud individual, en el medio ambiente, pero también en conceptos ya de salud pública como la resistencia a los antimicrobianos y la contaminación con productos químicos complejos como los medicamentos. Para ir culminando, lo que busca es que el profesional sanitario pase a ser un facilitador del cambio, ¿sí? De lo que informábamos o actualmente solo dábamos información al paciente, es importante también escuchar cuál es el contexto en el que vive el paciente, ¿no? Está bien que sigamos educando, pero vamos a tener que dar información y educar basado en cómo comprendemos el contexto del paciente, en la identificación de barreras que tiene el paciente, de alguna forma construir soluciones con la persona también. Para eso, como les mencionaba, hay programas como atención farmacéutica que sería ideal para las clínicas de enfermedades crónicas no transmisibles.
y también de las clínicas de enfermedades transmisibles, con la finalidad de fortalecer esta confianza en la persona para cambiar. Ya para ir culminando una reflexión desde la regulación sanitaria, esta es una imagen que la hice sobre mí, y es que cómo nació todo esto, y es que, y fue justo cuando yo tuve más tiempo, salí totalmente del trabajo por un tema de licencia de maternidad, y tenía la siguiente pregunta, y es que, ¿por qué seguimos obteniendo los mismos resultados? En el caso de los residuos farmacéuticos, tuve la oportunidad de participar en un tema por el trabajo que yo llevaba, y es qué es lo que estamos haciendo las instituciones de salud para que la ciudadanía realmente actúe. Las normas, la política pública, perfecto, pero esto, ¿cómo podemos llevarlo para que la ciudadanía pueda cambiar su comportamiento o modelar sus hábitos? Y es así que no hace mucho se estuvo construyendo la guía de educación sanitaria junto con la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública y también con el apoyo y con la guía de ASEMS basado en la experiencia que tiene el equipo, porque pensábamos en la necesidad de hacer una feria, hacer campañas comunicacionales, pero todo esto derivó en la importancia de aterrizar en qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que necesitan y cuál es su contexto para para poder tener este cambio de comportamiento y, por ende, un modelamiento de hábitos. Y para esto, lo que busco con esta imagen es que como paciente y como profesional sanitario debemos estar a la par. O sea, conocer, dar a conocer cuál es nuestro contexto para ver cómo de alguna forma podemos ir modelando la forma en cómo favorecemos a nuestra propia salud y dejarnos guiar por los profesionales sanitarios. Ahora que tenemos profesionales sanitarios que han visto que las ciencias del comportamiento nos arrojan herramientas que nos ayudan a comprender de una mejor manera el contexto de nuestros pacientes. Es así que las políticas públicas crean las condiciones para proteger la salud. Es importante generar guías, es importante trazarnos hojas de ruta que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, pero a través también del modelamiento de sus comportamientos. Y es ahí donde los profesionales sanitarios somos quienes que acompañamos ese proceso. Pero el cambio ocurre cuando las personas descubren que sí son capaces de cuidar de sí mismas. Y quiero dejarles con esta pregunta final. ¿Qué comportamiento es el que yo quiero ayudar a construir a la ciudadanía, más que qué información es la que quiero transmitir? Porque cuando cambiamos esa pregunta, también cambia la forma en la que educamos, acompañamos y promovemos la salud. Y me encanta cerrar con esta frase cuando doy alguna charla, porque lo que debemos buscar como profesionales sanitarios es transformar con propósito y sanar con conciencia. Estas son algunas de las referencias en las cuales elaboré la presentación. Muchas gracias. Gracias por este tiempo realmente. Gracias, doctora Paola, por su intervención en esta noche. Sin lugar a dudas, un tema muy importante en relación al uso del medicamento y la seguridad del paciente, que es lo que motiva a la asociación. Nuevamente agradecerle por su valioso aporte con su charla y pues bien a los las personas que están asistiendo al presente webinar, en el chat les hemos colocado el link en el cual para nosotros es importante conocer su opinión, por lo cual agradecemos su gentileza y llenar el formulario. Vamos a compartir pantalla nuevamente para hacer la entrega del certificado de reconocimiento a la doctora Paola por su notable participación como speaker en el webinario de julio del 2026 con el tema Modelamiento de hábitos para el uso racional de medicamentos y el cuidado ambiental. ASEMS hace la entrega del certificado a Paola Hernández Montenegro el Quito 15 de julio del 2026. Le hacemos la entrega virtual de este reconocimiento a su valioso aporte el día de hoy, doctor. Muchas gracias, También Javi. darle
Gracias, doctor. También darles a notar que el próximo webinar tenemos pactado para el miércoles 19 de agosto y también pues nos vamos a conectar bajo el mismo Zoom, la misma dirección. Y pues también tenemos el tema que se va a tratar en el siguiente webinario, son los sistemas de salud centrados en la seguridad del paciente, desafío y oportunidades en Ecuador. Entonces les esperamos el jueves 23 de julio en el mismo ID a las 20 horas. Nuevamente recalcarles que es importante conocer su opinión acerca de los webinars preparados mensualmente, por lo cual agradecemos su gentileza con la información solicitada en el link. Siendo las 9:10 de la noche, pues